Tiempos con Dios. Palabras y pensamientos del Padre. En la versión PDT, el Salmo 46 dice: dejen de pelear y acepten que yo soy Dios. Mire lo importante de lo que Dios está diciendo. Quédense quietos, dejen de pelear. Yo soy Dios, yo puedo hacerlo. Yo no necesito la ayuda de ustedes. Continúa diciendo: todos me darán honor. Yo, Dios, no tú, no yo, Dios. Gobierno a las naciones y controlo al mundo entero. Es decir, Dios tiene el control absolutamente de todo y es algo que nosotros necesitamos entender en este día. Y quiero corroborar la intención de Dios en este mensaje con 2 de Crónicas 20:17 que dice: no necesitan pelear en esta batalla. ¿Cuál batalla? La que tienes en este momento. No sé cuál es. Tal vez una batalla con la salud, tal vez una batalla con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, financiera, con tu ministerio, con tus enemigos. No sé cuál sea la batalla. Pero el Señor te dice: no necesitas pelear en esta batalla. Tomen sus puestos, es decir, siéntense. Sienten su cuerpo, sienten sus emociones, sienten sus sentimientos. Tomen sus puestos y estén quietos. Dejemos de andar por aquí, por allá, según lo que nos dictan las emociones, los sentimientos, el corre-corre, las cosas humanas. El Señor quiere que nosotros estemos quietos. Y dice: y vean la salvación del Señor. Si tú estás esperando una respuesta de Dios a tu situación, tú necesitas quedarte quieto, necesitas quedarte quieta, porque es de la única manera que viene la salvación del Señor. Él no comparte su gloria con nadie. Él no hace las cosas según nosotros le queramos torcer el brazo al Señor. Él quiere ser Dios, Él quiere ser el Señor de tu vida. Y continúa diciendo, o voy a retomar el pedazo que leí al final: y vean la salvación del Señor con ustedes, oh Judá y Jerusalén, no teman ni se acobarden. Salgan mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con ustedes. Los temores, la cobardía, lo que nos afecta, la emoción, el sentimiento, la angustia, la desesperación, nos hace mover del sitio donde deberíamos de estar. ¿Y cuál es el sitio donde nosotros debemos de estar? Debemos de estar quietos en el espíritu, debemos de estar quietos en la carne. Nosotros debemos de estar quietos en las cosas que hacemos, en las soluciones carnales, en las soluciones humanas, en ese pensar del ir y venir, en ese cúmulo de cosas que manejamos en nuestra mente, en ese desorden mental que nosotros mantenemos por causa de que el enemigo utiliza las circunstancias, eso por lo cual nosotros estamos peleando, y nos pone en una posición de estarnos moviendo, de estar en el afán, en el desespero y en la angustia. Pareciera en esta versión que acabamos de leer de 2 de Crónicas 20:17, pareciera una incongruencia que Dios diga quédense quietos, pero que al mismo tiempo diga salgan mañana al encuentro de los enemigos. Lo que Dios nos está diciendo es que nosotros tenemos que estar quietos en nuestro cuerpo, quietos en nuestras emociones, en nuestras actitudes, en lo que decimos, en lo que hacemos, pero que tenemos que salir al encuentro de nuestros enemigos como en el espíritu. Es allí donde nos tenemos que mover. Las batallas se ganan en el altar. Las batallas no se ganan tocándole la puerta al enemigo. Las batallas no se ganan yendo a cometer errores, yendo a buscar soluciones. Si nosotros somos espirituales, tenemos que obrar espiritualmente. Nosotros no somos carnales. Lo que el Señor quiere es que nosotros nos quedemos quietos físicamente, pero que peleemos a través de su espíritu. Para eso nos lo ha dado. Él nos dio el espíritu para darnos vida, para darnos luz, para darnos poder a través del espíritu. Nosotros, los hijos de Dios, no peleamos nuestras batallas como el mundo lo hace. Nuestras armas son distintas y la manera de enfrentar las circunstancias también lo es. Humana y carnalmente, la gente tiene una manera de enfrentar sus batallas. Generalmente esta manera de hacerlo tiene involucrados los sentimientos y las emociones, donde realmente se pierde el enfoque o el objetivo
que tenemos en una situación. Se termina diciendo y haciendo lo que no nos lleva a ninguna parte, pero sí nos complica más las situaciones, las circunstancias. Hay situaciones que necesitan la mano de Dios y Él no trabaja en compañía con nadie excepto con su espíritu. Y ese espíritu está en nosotros, es decir, Él necesita trabajar con nosotros 50-50, 50-50, pero no en nuestra carne, porque Él no es carnal, Él es espiritual. Él es el Espíritu. Entonces la manera de unirnos a Él en esa lucha, en esa batalla, en ese problema, en esa circunstancia, en esa enfermedad, no es por la carne, es por el Espíritu. La manera de nosotros participar activamente con Dios es cuando trabajamos por el Espíritu y no por la carne. Cuando lo hacemos así, nuestras actitudes frente a una batalla son distintas. Es cuando caminamos por el Espíritu, es cuando pasamos por encima sin que la carne haga ruido. Quizá la gente puede decir que es que uno es tonto, que se deja, que no hace nada por cambiar las cosas, pero es que el motor nuestro no tiene que ser lo que sentimos o pensamos según nuestra humanidad, según lo que la gente ve, según cómo la gente lo hace. Nuestro motor tiene que ser el hacedor de las cosas, que es el motor del Espíritu. Debe ser Dios quien haga las cosas. Y Él no hace ruido, Él no se muestra, Él no forma un caos para poder resolver una situación. El salmo que el Señor nos entrega en este mensaje dice que dejemos de pelear y aceptemos que Él es Dios. Él es Dios. ¿Entiende esto? Por favor, escúchalo. Él es Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es el hacedor de todo. Dios es el creador de los cielos y la tierra. Dios es todo poder. Él es toda la gloria. Él es toda la victoria. Él lo es todo. Él tiene maneras de hacer las cosas muy distintas porque piensa diferente y tiene rutas distintas que no tienen nada que ver con nuestros pensamientos y maneras de hacer las cosas, ya que al Señor no lo mueve la carne. Él es espíritu, Él es Dios. Y aunque nosotros tengamos una carne, es imprescindible que aprendamos a caminar por el espíritu y dejemos la carne a un lado, que al final de cuentas es solo nuestro vehículo para esta tierra, pero no es el factor determinante de lo que realmente somos. Piensa por un momento, asienta tus pensamientos, tus emociones, asienta todo eso, siéntate en esta palabra y reflexiona sobre lo que tú eres en el espíritu. Tú no eres carne, tú eres espiritual. Piensa por un momento si siendo nosotros un muñeco de barro inicialmente sin vida, ¿qué éramos? Nada absolutamente. Solo llegamos a ser cuando el Espíritu de Dios fue soplado en nosotros. Por consiguiente, somos espíritu, no carne. La carne es el vestido, es el revestimiento de nuestro espíritu. Por tanto, esta no debería comandar lo que hacemos o determinamos. Pocas veces o en ninguna oportunidad somos conscientes de nuestra verdad. Si fuéramos conscientes, entenderíamos lo que Pablo dice en Gálatas 5, del 16 al 18. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. La carne lleva en sí el pecado, lleva en sí la naturaleza pecaminosa. Y por eso es que nosotros terminamos pecando y haciendo las cosas al revés, como Dios espera que se hagan. La manera como nos unimos a Él, queremos unirnos en la carne, en los sentimientos, en las emociones, en lo que nos dictan las actitudes. Y es allí donde nosotros no podemos entrar. Nosotros necesitamos, como dice Pablo aquí, que no sigamos los deseos de la naturaleza pecaminosa, y continúa diciendo en el versículo 17, porque ésta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el espíritu, no están bajo la ley. La ley es algo que está ligado a la carne, es algo que esclaviza al ser humano, pero nosotros no vivimos por ley, nosotros vivimos por la gracia de nuestro espíritu. Y Jesús lo dijo de esta manera: el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. En conclusión, hay que determinar que
si somos espirituales, si seguimos a Cristo, que es el Espíritu de Dios en el hombre, entonces no podemos meter la carne en nuestras peleas, en nuestras batallas, en nuestras circunstancias. Es pertinente dejar que sea el Espíritu quien obre y no la carne. Esa es la quietud que Dios espera que tengamos, que nuestra carne se sienta mientras el Espíritu pelea. Las peleas o batallas en la carne nos llevan a decir o hacer lo que no conviene y lo que no nos lleva al propósito que Dios tiene. Ahí es donde empezamos a meter la mano y a estorbar lo que Dios está haciendo. Y es donde pagamos mal por mal, insulto por insulto. Es donde le permitimos al enemigo que nos ofenda, que nos dañe el corazón, porque estamos aceptando los hechos carnales. Jesús no se ofendía porque él caminaba por el Espíritu. Cuando el Espíritu pelea, de la nada vienen las respuestas, las soluciones e incluso nuestra venganza viene de la nada. Porque Él dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Es donde se producen los milagros, las maravillas, los prodigios. ¿No es eso justamente lo que estás esperando? ¿No estás esperando una victoria? Entiende entonces que no podemos meter la mano en algo que es netamente espiritual. Dios sabe pelear las batallas. Él es experto en convertir la oscuridad en luz y el caos en una creación divina. Eso no fue lo que hizo al inicio de la creación. ¿Cómo estaba todo? Dice la palabra en Génesis 1, que todo era oscuridad, que todo era un caos. Pero Él pudo cambiar esa oscuridad, pudo cambiar ese caos a través de su luz y a través de su creación. Deja de meter la mano, deja de interponerte con tus acciones que vienen de los pensamientos en lo que Él está haciendo. Deja de buscar soluciones humanas a algo que puede ser resuelto divinamente. Deja de ajusticiar lo que Dios llevará plenamente y con lujo de detalles a su justicia. Deja de querer componer a lo que Dios puede hacer plena y totalmente. Aprende a estar en el Espíritu. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es mantenerse en el Espíritu? Muy sencillo. Mantén tus pensamientos en las cosas de arriba y no en las de la tierra, como dice Colosenses 3:2. Tú eres de arriba, no eres de abajo. Tú no perteneces a este mundo, eres del reino. No adoptes las costumbres terrenales que no tienen nada que ver con la naturaleza divina. No hables y hagas como los terrenales, porque tú eres ciudadano del reino de los cielos. No te amoldes a este mundo, sino deja que tu mente sea renovada para que así te ajustes y entiendas la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, como dice Romanos 12:2. Dios sabe ganar las batallas. Dios sabe cómo lidiar con todo. Él no necesita ayuda. Quédate quieto, quédate quieta y verás la salvación del Señor. Solo sal al encuentro de tus circunstancias, como lo hizo el pueblo de Israel mientras salían al punto de encuentro con los enemigos. Sal ahí en alabanza, en adoración. Y la manera de alabar y de adorar a Dios es hacerlo poniendo los pensamientos en sintonía con Él, de acuerdo a lo que Él puede lograr, de acuerdo a su poder, de acuerdo a lo que Él es. Recuerda que la batalla está en tu mente y es ahí donde la ganas o donde la pierdes. Dice 2 Corintios 10 del 4 al 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, o sea, en el Espíritu que está en nosotros, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí está el resumen de lo que el Señor nos ha hablado en esta mañana, en este momento. El Señor quiere enseñarte a caminar por el Espíritu y la mejor manera de hacerlo es poniendo nuestros pensamientos cautivos en Cristo, cautivos en su presencia, pensando las cosas de arriba y no las cosas terrenales, actuando, porque es que el pensamiento lo lleva a uno a tener una acción, una actitud, y cuando los pensamientos son equivocados, nuestras actitudes también lo son. Que tu carne
emociones y sentimientos se sometan a Cristo y puedas caminar este día y los venideros por el Espíritu. Que tu mente sea renovada de tal manera que no te amoldes al mundo actual, sino que puedas conocer y unirte a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Que la paz invada tu vida de tal manera que puedas caminar en ella, dejando en manos de Dios todo, siendo consciente que Él cambiará la oscuridad en luz y el caos en una creación maravillosa para tu vida. Camina en paz. No dejes que las circunstancias te saquen del Espíritu. Mantén tus pensamientos en Dios. Que el Señor te bendiga.